Saludo a todos los hermanos y amigos, una vez más estamos con ustedes a través de este medio, compartiendo la bendita palabra del Señor. Bien, como el tiempo aquí es limitado, vamos a tratar de entrar a fondo en el tema que queremos tratar. Los temas que estamos tratando son acerca de economía, de la economía de la iglesia, de la economía del pueblo de Dios. Creemos que todos los cristianos queremos ser bendecidos por Dios en todas estas cosas. Y las promesas de Dios en cuanto a la economía, al bienestar material, porque Dios se preocupa de ambas cosas, de lo espiritual y de lo material. Pues la Biblia nos enseña también cómo podemos ser prósperos en lo material, tener lo suficiente, lo necesario para vivir y aún para ayudar a los demás. Como hemos venido diciendo, el mal manejo de las cosas de Dios nos perturban todo, nos enredan todo. Cuando no se manejan las cosas de acuerdo a la Biblia, todo se vuelve un enredo. Hemos venido hablando, por ejemplo, de la política, de la gente que ha querido ignorar los mandamientos de Dios para poner sus propios conceptos, sus propios mandamientos. Y también dentro de los cristianos, que hay quienes han querido cambiar la Biblia por tradiciones de iglesias y enseñanzas de iglesias. Y entonces ahí es donde entramos en el gran conflicto. Volvemos entonces a la Biblia en la cuestión del manejo de diezmos. Siempre que hablamos de diezmos, bueno, la gente tiene la tendencia a pensar en el Antiguo Testamento, por la ley. Bueno, en un mensaje anterior explicábamos que el diezmo no se hace por ley, se hace por fe, se hace por agradecimiento. Abraham diezmó cuando no había ley, Jacob diezmó cuando no había ley. Así que los diezmos son algo que anteceden incluso a la ley. En la ley son legalizados, pero el diezmo es un acto de fe y de agradecimiento a Dios. A mí me preguntan que cómo manejo yo los diezmos. Yo les voy a decir cómo manejo yo los diezmos del pueblo de Dios, de la iglesia. Aprendí que a Dios se le da el 90%. Yo a Dios le doy el 90%. De mis ganancias a Dios le doy el 90% de lo que a mí me entra en diezmos. ¿Qué quiere decir esto? Si usted a mí me trae 100,000 pesos de diezmos, yo de esos 100,000 pesos dispongo de 10,000 pesos, que son como mi sustento. Los otros 90,000 pesos los invertimos en la gente, para ayudar al que está necesitado, para ayudar a las personas que tienen dificultades. Queremos ayudar a la gente, no tratar de que vuelvan descarados, porque hay unos que se vuelven descarados. Hay gente que está recibiendo la bendición de Dios y quieren pues como tratar de robar y engañar a Dios, y con Dios, a Dios no se puede engañar. A Dios no se puede engañar. La Biblia dice, ¿robará el hombre a Dios? Si usted intenta robar a Dios, el que se está robando es usted, porque usted se corta la bendición de Dios. Entonces hay personas que de pronto quieren aprovecharse del trabajo que hacemos, que queremos ayudar y sacar adelante, ayudar a las personas necesitadas, porque la Biblia nos enseña así enseña la Biblia. La doctrina del diezmo está diseñada para que el pastor viva con una parte de ellos, el 10% de ellos, y el 90% es para la congregación, es para la gente, para la viuda, para el huérfano, para el extranjero, para el necesitado. Eso es lo que enseña la Biblia con respecto a diezmos. Ahora, yo quiero que hablemos de la economía de la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento poco o nada se habla de los diezmos. Bueno, sí se habla un poquito por ahí, porque el Señor Jesús, cuando está discutiendo con los escribas y los fariseos, les dice: escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis el comino y el eneldo y dejaste lo más importante de la ley, que es la justicia. Y él dijo: es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, que no se debe dejar de diezmar. Cuando él dice sin dejar de hacer lo otro, se refiere al diezmo, se debe de diezmar. Pero el pueblo de Dios, las personas que han recibido las bendiciones de Dios, las personas que somos agradecidas con Dios, no diezmamos, damos más, damos mucho más de un diezmo. Pero claro, se lo damos a Dios, se lo damos a la gente. No es que se lo llevemos al pastor, es que la gente cree que llevarle los diezmos al pastor es llevárselos a Dios. No, depende del pastor. La Biblia dice: examinad la conducta de vuestros pastores e imitad su fe. Así dice por allá en Hebreos, creo que es que dice: examinad la conducta de vuestros pastores e imitad su fe. La conducta de los pastores hay que examinarla. ¿Cómo se examina? ¿Con qué se examina a un hijo de Dios? Pues con lo que la Biblia nos enseña. El mejor examen que usted le puede hacer a un hombre de Dios es pasarlo por la Biblia. Si pasa la prueba, es de Dios. Si usted ve que se raja, que hay partes de la Biblia donde no cuadran con lo que él vive, con lo que él enseña y con lo que él hace, entonces no es un ministro de Dios, es un ministro de Satanás. Porque el apóstol Pablo habla de ministros de Satanás. ¿Bien?
El apóstol Pablo habla de ministros de Satanás, hay ministros de Satanás. Entonces hay que buscar a esos hombres de Dios, trabajar con esos hombres de Dios, rodear a esos hombres de Dios y rodearnos de personas de Dios con el fin de que las cosas nos salgan conforme a la palabra del Señor. Volvemos entonces a la iglesia primitiva. Yo miro acá una enseñanza en el capítulo 10 de San Marcos. Esta misma enseñanza la repite en Mateo 19 y la repite también Lucas capítulo 18. Son tres citas, son tres evangelistas que tocan el mismo tema. Y es cuando el Señor Jesucristo se encuentra con el joven rico, un joven rico que se acerca a Jesús y le dice: Señor, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dice, pues, guarda los mandamientos. El joven dice, bueno, yo eso lo he guardado desde mi juventud. Es decir, que él diezmaba, él ofrendaba, él guardaba lo que la ley enseña. Y Jesús le dijo, te falta una cosa, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y me sigues. Y dice la Biblia que aquel joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Bueno, él pensó que Jesús lo iba a dejar en la calle. Y entonces estaba muy entusiasmado hasta que Jesús le habló de lo material. Cuando Jesús le habló de lo material, que se desprendiera de lo material, él se fue triste. Y entonces los apóstoles le dicen al Señor, bueno, se ve que al joven no le gustó, ¿no? Y entonces Jesús dijo, es muy difícil que los que aman las riquezas entren al reino de Dios. No los que tengan la riqueza, los que las aman. Porque hay gente que tiene riquezas y las sabe tener, pero hay otros que se apegan tanto a lo material que les cuesta trabajo aceptar el consejo del cielo, les cuesta trabajo aceptar la enseñanza de Dios. Y entonces el joven se fue triste y entonces los discípulos les dicen a Jesús, Señor, pero nosotros, ellos se asombraron aún más. Estoy leyendo San Marcos capítulo 10 y el versículo 25 donde dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, dice Pedro. Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo es todo. Ellos dejaron su trabajo, dejaron todo por seguir a Jesús y te hemos seguido, dice. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, ojo a estas palabras, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, oiga bien, no hay ninguno, ninguno es ninguno, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Ojo con estas enseñanzas de Jesús. Jesús dice que si yo dejo mi casa por él me da 100 casas, que si yo dejo mis tierras por él me da 100 veces lo que yo dejé por él. Eso dice Jesús. Uno se pregunta, bueno, ¿y Jesús qué? Entonces, ¿ahí qué? ¿Cómo es la cuestión? ¿Cumple o no cumple? ¿Es o no es? ¿Será que Dios nos cumple? Es la pregunta, ¿será que Dios nos cumple? Cuando usted trabaja con Dios, Dios tiene que cumplir porque la Biblia dice que es imposible que Dios mienta. La Biblia dice que pasarán los cielos y la tierra y sus palabras no pasarán. Déjenme decirle que esta enseñanza de Jesús, la iglesia primitiva se la tomó, la creyó y la practicó. Cuando usted lee en el capítulo 3 del libro de los Hechos, cuando usted vea los Hechos y vea la iglesia primitiva, usted se da cuenta que estas personas vendían sus propiedades, traían ese dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. Capítulo 2 y el versículo 43 de Hechos dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que nosotros encontramos entonces que estos creyentes creyeron a Jesús, se desprendían de sus cosas, las ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y cuando nosotros leemos el capítulo 4 y el versículo 32 de los Hechos dice,
y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Y entonces dice la Biblia, más adelante dice la Biblia, que entre ellos no había ningún necesitado, porque eso lo repartían entre todos, dándole a los que más necesitaban, ayudando a la gente que se necesitaba. Bien, yo le enseño a la gente la economía de la iglesia. Usted no tiene que vender su casa, usted no tiene que vender sus propiedades, pero lo que usted aporta para la iglesia debe de ser repartido justamente en la iglesia. Cuando nosotros miramos a los pastores del Nuevo Testamento, yo quiero que miremos un poquito aquí, por ejemplo en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo hace la primera asamblea de pastores registrada en la Biblia. El apóstol Pablo hace su primera asamblea de pastores en el capítulo 20 de los Hechos y el versículo 17, y él habla también de la parte económica con estos pastores. Él reúne a los pastores y les enseña cómo tienen que comportarse con la iglesia y cómo es que se debe de manejar el dinero de la iglesia. Capítulo 20 y el versículo 17 de los Hechos dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos eran los líderes, los obispos. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Se da cuenta que está hablando con pastores? Verso 28, capítulo 20, verso 28 de Hechos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ojo al verso 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Oiga bien lo que dice Pablo. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ojo, está hablando con pastores. Les está enseñando a trabajar. Les está enseñando a rebuscarse en el dinero, no solamente a depender de lo que la iglesia les da, sino que también hay que trabajar. Si es que no les alcanza lo que la iglesia produce, a trabajar para ayudar a los pobres y a los necesitados. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban,
doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Yo quiero que nosotros tomemos estas palabras, que es la forma como la iglesia apostólica administraba las cosas. No había ningún necesitado en la iglesia. No se le hablaba de diezmos a la iglesia porque la iglesia daba mucho más que un diezmo. Es que cuando un pastor es correcto y hace lo justo con las economías de la iglesia, créanme que la iglesia va a dar más. Y entre más da, más hay para dar también. Pero si nos aferramos a las cosas materiales, si nos apegamos a ellas, si creemos que sin eso no podemos vivir, hermanos, hay que aprender a vivir conforme a lo establecido por Dios y acordarse que es mejor hacerse tesoros en el reino de los cielos y no aquí en la tierra. Por eso es que a veces hay problemas, por eso es que la gente tiene que estar escondiendo de que los van a robar, de que los van a secuestrar, porque agarran a amontonar riquezas mientras que la gente alrededor está pasando necesidades y pasando hambres. Hermanos, vamos adelante, mirando a las cosas invisibles, aferrados a las riquezas eternas, dispuestos a vivir para Dios, que después de todo el galardón es grande en el reino de los cielos. Gracias por la atención prestada a esta enseñanza y los invito a que reflexionemos en estas palabras. Más adelante seguiremos hablando de otro tema. Hermano, acuérdense que esto es con pastores. Dios les bendiga y Dios les guarde.